Mi nombre es Michelle Velázquez, estudiante de Comunicación Social, y el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que refiere al diseño y a la diagramación, empezando por definir el diseño como aquella actividad creativa que se ocupa de crear mensajes emotivos y publicitarios para de esta manera llegar a un público determinado. Para ello utiliza ciertos signos visuales y se ocupa de la creación de lo que serían pósters, portadas, logos, elementos en 3D, etc. Para poder lograr un diseño exitoso hay que seguir ciertos principios, no solamente tener buenas herramientas de repente como Lightroom, Illustrator, Photoshop o todo el paquete de Adobe, sino también saber utilizar los principios adecuadamente. El primer principio sería el balance, es decir, equilibrar adecuadamente el peso visual dentro del diseño. ¿Cómo hacemos esto? No es necesario que todos los diseños sean simétricos, hay diseños asimétricos que son equilibrados. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es, si colocamos en nuestra parte izquierda un elemento, en la derecha podemos colocar un elemento más grande o varios elementos pequeños. De esta manera un diseño asimétrico podría verse equilibrado. Otro principio es el contraste, que no solamente se realiza contraste de luz o de color, también podemos hacerlo con texturas, por ejemplo, texturas ásperas versus texturas suaves, con letras pequeñas y grandes, podemos hacerlo con líneas gruesas y finas, y esta es una excelente manera de aportar equilibrio a nuestro diseño. Luego tenemos la proximidad, que es que mientras más cerca estén ciertos elementos, mejor van a conectar. Esto lo utiliza, por ejemplo, el grill de Instagram, que trata de que todos sus elementos estén juntos para que todos obtengan la misma atención. De hecho, las personas que utilizan un FIG logran este efecto mucho mejor. Luego tenemos lo que es la alineación, que aquí es lo mismo, pero no es necesario que todos los elementos estén cerca. Podemos colocar en la línea izquierda ciertos elementos que comparten características y en la línea derecha otros elementos que también comparten ciertas características. Posteriormente tenemos lo que es la repetición, que en este caso podemos repetir ciertos colores, texturas, tipografía para conseguir la atención de la persona a la que queremos destinar este diseño, donde podemos utilizar cualquier color de fondo para dar cierto respiro al diseño. Aquí podemos separar correctamente los textos, los gráficos, para mejorar la impresión que da el diseño. Tenemos la diagramación, que también se conoce como maquetación, y es un área del diseño editorial que se encarga de la distribución adecuada de los contenidos escritos, audiovisuales y gráficos. Esto tanto para medios impresos como para medios digitales. Un error que se comete es pensar que el diseño y la diagramación es decorar una publicación. Ciertamente tiene que verse estética, pero va más allá. Es jugar con la distribución adecuada de los elementos. De repente podemos ver un diseño que es muy bonito, tiene los colores bien combinados, tiene buen contraste, juega con la proximidad, con todos estos elementos, pero tal vez tiene muchos elementos juntos, no hay espacio negativo, no distribuimos correctamente el contenido, o sea, hay contenidos que no se aprecian, y esto ya es un problema. La diagramación en periódicos es muy importante. Primero hay que tener cuidado con los colores, y luego como principios tenemos primero el contraste, que aquí sería realzar a través del contraste las noticias más importantes para dejar en segundo plano aquellas que de repente no son tan importantes, de manera que cuando el lector agarre el periódico lo primero que va a ver es esta noticia que nosotros queremos que llame la atención. Luego tenemos el equilibrio, que es que hay que distribuir adecuadamente el peso de los elementos. En este caso sería de las noticias, de la fotografía. No podemos colocar tampoco una imagen muy grande, al menos que sea un evento que necesite esta atención o este protagonismo, y dejar los demás elementos súper pequeños. O sea, hay que hacer una distribución correcta. Luego hay que tratar de eliminar aquellos elementos que puedan ser distractores, o sea, tratar de ser muy sencillos. Por último, cuando hablamos específicamente de la diagramación en periódicos, hay que tener en cuenta la organización, es decir, cada elemento debe ir bien organizado. Si colocamos una noticia, no es que su fotografía va a estar aquí y el texto va a estar por aquí, porque esto es algo que no tiene en lo absoluto lógica y que tampoco lo va a tener para el lector. Luego la homogeneidad, que hay que tener un estilo a lo largo de todo el periódico. No podemos diseñar una página de una manera, luego otra de otra manera. Podemos hacer ciertas distinciones, por lo menos por secciones, pero tienen que mantener cierta línea editorial. Para las revistas tenemos otro tipo de diagramación. En este caso tenemos como primer principio el foco, es decir, hay que tener mucho cuidado en la atención o en el recorrido que hace el ojo en la página. Por hábitos culturales se suele pensar que el lector hace la lectura de arriba a abajo y de izquierda a derecha. De esta manera va a observar las imágenes y de esta manera debemos distribuir el peso de las mismas. Luego tenemos lo que es la jerarquía, ayudar a que el lector pueda identificar cuáles son aquellas
de repente noticias, aquellos en el caso de las revistas, por lo menos una revista de farándula, hay un chisme, ¿cuál es el chisme imprescindible que la persona tiene que leer? O cuál es la tendencia en moda que la persona tiene que saber. Entonces, dependiendo de la jerarquía de las noticias, cuáles son más importantes, cuáles tienen menos grado de importancia, hay que utilizar estos principios. En este caso nos vamos a valer de las tipografías. El tamaño de las tipografías, podemos utilizar negritas, cursivas, itálicas, las diferentes familias de la fuente. Y posteriormente debemos saber que todo texto debe tener texto, subtítulo y el texto general. Por último tenemos el contraste, que aquí vamos a jugar sobre todo con el contraste, obviamente, de los elementos como los colores, de repente si hay imágenes, pero también es muy importante en las tipografías. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a utilizar ladillos, vamos a utilizar subtítulos, entonces podemos delimitar que de repente un título va a tener más protagonismo, va a tener una tipografía diferente a la que tienen de repente los subtítulos, los ladillos, los sumarios, y de esta manera podemos identificar o podemos separar la importancia de cada elemento. Y finalmente tenemos la legibilidad, que esto sería otra vez el principio de espacio negativo. No podemos saturar de texto y de imágenes nuestra revista, nuestro periódico o nuestro medio impreso. Por último tenemos la diferencia entre diagramación y diseño, que es sumamente importante. Realmente tiene una diferencia muy marcada, aunque hay diseñadores que hacen la función del diagramador. El diseñador se ocupa de dar todas las pautas al diagramador, es decir, le dice los colores que se van a utilizar, hace el tratamiento de las imágenes, elige la tipografía, señala el tipo de sangría, cómo se trabajan los párrafos, las noticias, o sea, el orden y la jerarquía de importancia de las noticias. Se encarga de dar estas pequeñas pautas que realmente son muy importantes, y posteriormente el diagramador se encarga de ensamblarlo, se va a encargar de hacer la distribución correcta de todos los elementos, tanto de texto como gráficos, en el espacio, según la jerarquía, es decir, según la importancia, de manera que se puedan resaltar los mensajes a nivel estético y que sean funcionales a la hora de leer. ¿Cómo se organizan los textos impresos a nivel de diagramación de páginas? Bueno, luego de que el diseñador nos haya dado la pauta, si nosotros somos los diagramadores, vamos a ubicar estos colores de manera estratégica, vamos a ubicar el logo del periódico, de la revista, encargar de colocar adecuadamente los textos, los sumarios, las imágenes que nos dio el diseñador. Bueno, hay que hacer una distribución de peso visual adecuada. Hay que tratar, por lo menos si somos diagramadores, hay ciertas cosas a tener en cuenta. Primero, el número de columnas va a depender de la cantidad de texto que tengamos. Segundo, hay que equilibrar correctamente las imágenes con el texto y dejar espacios negativos, o sea, espacios en blanco, para que haya un respiro visual. Es sumamente importante no recargar el texto, o sea, menos es más en el caso de la diagramación y del diseño. Y también es muy importante que, por ejemplo, si hacemos doble diagramación de páginas, dejemos un espacio en el centro entre ambas para que al momento del engrapado no tengamos problemas, y que, aunque podemos hacer un contraste con las tipografías, tratemos de no utilizar más de 2 o 3 familias de tipografías, porque entonces va a ser un desastre y una saturación. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Gracias.